El tirador se desplomó justo antes de apretar el gatillo. Elías Moreno no entendía lo que acababa de pasar. Durante 32 horas, habían perdido toda señal de ella. Asumieron que estaba muerta, perdida en el pantano, tragada por la niebla y el fango. Pero en ese instante, cuando el equipo se preparaba para salir, una bala silenciosa salvó a todos. Y en el lodo, solo quedó una gorra empapada, con 3 letras apenas visibles. L.T. Lin. La silenciosa. Nguyen Lin, 27 años, reservista voluntaria. De contextura pequeña, cabello negro recogido, mirada tranquila, voz apenas audible. Recién seleccionada para el equipo de entrenamiento en supervivencia de pantano y reconocimiento de largo alcance, en la base Bravo Delta. Todas las mañanas llegaba antes que nadie. Revisaba el equipo de camuflaje. Limpiaba el patio de entrenamiento. Nadie se lo pedía. Comía sola, con mapas hechos a mano, cuadernos sobre viento y humedad. Mientras los demás bromeaban o se desafiaban en competencias de disparo, ella observaba. Si sobrevive al pantano, decía un recluta entre risas, me cambio el nombre. Pónganla en la periferia. Así aprende a pedir ayuda, se burlaba otro. Pero Lin no necesitaba la aprobación de nadie. Cuando asignaron las rutas de la misión de entrenamiento, ella se ofreció para liderar el norte. Pasto alto. Barro profundo. El terreno más difícil. El sargento se encogió de hombros. Que aprenda sola. No sabían que Lin se había preparado diferente. Mientras los demás empacaban según el manual, ella modificó su equipo. Impermeabilizó la radio. Estudió el clima 3 días seguidos. Practicó control de respiración detrás de los barracones. La vi, dijo un compañero después. Inhalaba 4 segundos. Sostenía 16. Exhalaba 8. Durante horas. Pensé que estaba loca. En prácticas de armas, nunca compitió por velocidad. Un disparo, un blanco. Sin desperdicio. Demasiado lenta, se quejaba un cabo. En combate real importa más la rapidez. Lin solo sonreía. En combate real, solo tienes una oportunidad para hacerlo bien. Los líderes naturales eran los que hablaban fuerte, los que imponían. Lin, silenciosa, era asignada a tareas de observación. Apoyo. Nadie la escuchaba. No tiene presencia de mando, decía el instructor. No puede liderar. Pero Lin no quería liderar. Estaba aprendiendo. Escuchaba cómo viajaba el sonido sobre el agua. Leía las pisadas de animales. Analizaba las corrientes del viento. Veía lo que los manuales no enseñaban. En ejercicios nocturnos, los demás usaban linternas. Hacían ruido. Lin se deslizaba como una sombra. No buscaba ser vista. Buscaba ver sin ser vista. Escribió en su diario. No necesito demostrar nada. Solo estar lista cuando importe. El ejercicio del pantano era brutal. 36 horas. Condiciones hostiles. Recursos limitados. Enemigos simulados. La mayoría iba en pareja. Lin pidió ir sola. No quiero competir por un lugar. Solo acercarme lo suficiente, en silencio, para ver lo que otros no pueden ver. Salió del campamento a las 4 de la mañana. Un rifle SR-25. Un mapa dibujado a mano. 2 barras de proteína. Un tubo purificador de agua. A mediodía, su radio enmudeció. No respondía. Un soldado murmuró, se rindió. No la culpo. 12 horas pasaron. Luego 18. Nadie salió a buscarla. El comandante lo justificó. Sin evidencia clara de peligro, no se modifican los planes. A las 24 horas, el Beira captó oscilaciones térmicas en la zona noroeste. No eran animales. Podían ser ópticas ajustándose. Aún así, la orden fue seguir. Nadie sabía que Lin estaba observando. Desde la hora 6. En una elevación, oculta entre juncos. 3 rutas a la vista. Seguía huellas ajenas al equipo. Ramas rotas con dirección incorrecta. Ondas en el agua que no coincidían con el viento. Los vi primero, diría luego. 2 exploradores. Profesionales. No eran parte del ejercicio. Estaban cartografiando nuestros movimientos. Comunicando coordenadas. Para la hora 18, ya sabía lo que enfrentaban, un equipo de francotiradores. Con armas reales, en posición de interceptar el punto de extracción. Su radio funcionaba. Podía haber pedido ayuda. Pero eso habría revelado su ubicación. Y su posición era la única ventaja. Tenía 2 opciones, escribió. Salvarme o salvarlos. Elegí callar. Hora 24. Los francotiradores enemigos estaban en posición. Un solo disparo,
perfectamente calculado. Era suficiente para eliminar al equipo entero. GG Suites. Ópticas de alta gama. Línea de fuego directa. Lin calculó velocidad del viento. Distancia. Patrón de movimiento. Sabía algo que ellos no. Nadie imaginaba que ella estuviera allí. Hora 30. Hambre. Sed. Calambres. Cualquier otro habría movido un músculo, hecho ruido. Lin se mantuvo inmóvil. Silencio total. Hora 32. El equipo llegó al punto de extracción. Directo al campo de tiro enemigo. El francotirador enemigo fijó su blanco. Su dedo se movió al gatillo. Y Lin disparó. Una sola bala. Una sola oportunidad. Sabía que creían que me había rendido, diría después. Pero yo veía más claro que ellos. Cada huella, cada rama rota. No respondí, no por miedo, sino porque, si lo hacía, me convertía en el primer blanco. El equipo empezaba a empacar. El ejercicio estaba por terminar. Cuando el líder dio el primer paso fuera del bosque, un destello entre los juncos. Un disparo. El francotirador enemigo cayó. 18 metros del grupo. A través de su propia mira. Todos quedaron paralizados. Una voz ronca por la radio. Objetivo neutralizado. Lo seguí durante 4 horas. Esperé al cambio de viento para un disparo limpio. Un médico corrió. Encontró a Lin tumbada, cubierta de lodo, en posición de tiro. Inmóvil. El líder del equipo se acercó. Le quitó la gorra empapada. Ella murmuró. Solo me quedaba una bala. Pero una fue suficiente. Fue llevada de vuelta a la base. El informe oficial dudaba que hubiera resistido más de 30 horas sin fuego, sin agua, sin asistencia. Pero los hechos eran irrefutables. El análisis balístico coincidía. Las cámaras térmicas confirmaban. ¿Cómo supiste?, preguntó el comandante. Lin, agotada, respondió. Vi patrones que no encajaban. Escuché sonidos que no eran naturales. 30 horas escuchando el pantano te enseñan que pertenece, y que no. La investigación desenterró una verdad inquietante. El francotirador que Lin eliminó no era parte del simulacro. Era real. El enemigo formaba parte de una operación de vigilancia extranjera, infiltrado para evaluar puntos vulnerables en los entrenamientos. Lin no salvó solo a su escuadrón. Evitó una brecha de seguridad que pudo haber comprometido toda la base. El comandante de Bravo Delta apretó los dientes al leer el informe. Mientras nosotros jugábamos a la guerra, ella peleaba una real. Ningún otro equipo identificó la amenaza. Ningún otro soldado vio la diferencia entre simulación y peligro auténtico. Todos trataban el ejercicio como un juego. Todos, excepto Lin. Los superiores se reunieron en privado. Revisaron grabaciones. Su puntería era impecable. Pero lo que impresionaba no era su disparo. Era su paciencia. Su cálculo. Su decisión de quedarse quieta. En silencio. Por 32 horas. Podía haber pedido ayuda, dijo el psicólogo militar. Pero eligió no comprometer al equipo. La ofrecieron un lugar permanente en el escuadrón de reconocimiento táctico. Ella lo rechazó. No necesito ascensos. Solo quiero seguir afinando mi precisión. Durante la semana siguiente, algo cambió en la base. Silencioso, pero notorio. El equipo comenzó a usar mapas dibujados a mano. Copias de los que Lin llevaba. Algunos soldados practicaban control de respiración antes de cada ejercicio. Cronometraban los ciclos, en lugar de competir por rapidez. Un cartel nuevo apareció en el tablón de anuncios. La única que no disparaba por diversión fue la que salvó al equipo de verdad. Nadie lo firmó. Nadie lo quitó. Lin no buscaba reconocimiento. Pero su impacto era innegable. Afectó la base entera como una ola silenciosa. Sargentos cambiaron las rutinas. Se redujeron los ejercicios ruidosos. Aumentaron los que exigían observación, lectura del entorno, decisiones sin guías. Nos enseñó que la velocidad no gana batallas, dijo un veterano instructor. La precisión sí. Los soldados empezaron a hablar menos. A escuchar más. Ya no se reían del que se sentaba solo. Podía ser que estuviera estudiando. O planificando. O simplemente, observando. Antes pensaba que los callados eran débiles, confesó un recluta. Ahora creo que pueden ser los más fuertes. Solo que su fuerza no hace ruido. La doctrina de entrenamiento cambió. Las misiones ahora incluían amenazas reales entre los escenarios simulados. Los soldados debían diferenciar lo ficticio de lo auténtico, confiar en sus instintos por encima de las instrucciones. Y los reclutas nuevos conocían el nombre Lin antes de saber cómo usar un rifle. No como leyenda heroica,
sino como advertencia práctica. Porque Lynn no fue salvada. No fue asistida. No pidió refuerzos. Solo observó. Esperó. Y disparó cuando era el momento exacto. La diferencia entre reacción y precisión. Entre hacer algo y hacer lo que importa. Ella introdujo una nueva filosofía en Bravo Delta. El método 32-1. 32 horas de silencio. Una acción decisiva. No era un método de puntería. Era un enfoque mental. Un código de cuándo actuar y cuándo no. El silencio asusta a muchos, explicó a los novatos. Creen que significa que no pasa nada. Pero en el silencio, escuchas todo. El impacto se extendió más allá de la base. Instructores de otras divisiones pidieron detalles. Psicólogos militares la estudiaron como caso de resiliencia extrema. Se descubrió que el francotirador eliminado era parte de una red internacional de espionaje. Su muerte impidió filtraciones que podrían haber puesto en riesgo a más de un centenar de soldados. El comandante lo entendió de golpe. Ella no superó una prueba. Evitó un desastre. Un grupo de soldados empezó a entrenar con el método Lynn. Respiración. Permanencia. Posicionamiento. Espera activa. Sin ruidos. Sin palabras. Solo espera. Solo acción cuando sea el instante. Los altos mandos lo reconocieron. Implementaron cambios curriculares. Evaluaciones con amenazas encubiertas. Se acabaron los ejercicios teatrales. Ya no bastaba con sobrevivir. Había que identificar lo real en medio del teatro. Lynn redefinió lo que llamamos liderazgo, dijo el comandante en una reunión. Un líder no siempre es el que más habla. A veces es el que ve lo que otros no. Ella nunca exigió mérito, ni medallas. Nunca alzó la voz, ni buscó atención. Pero cada persona que estuvo allí jamás olvidó el crujido del radio en ese momento de tensión absoluta. Esa voz ronca, empapada, que dijo, objetivo neutralizado. Y entonces comprendieron algo. Mientras ellos entrenaban para lucirse, ella se había preparado para salvar vidas. El tercer día después del disparo, Lynn volvió al campo de entrenamiento. Nadie le esperaba. Nadie pensó que aparecería sin permiso, sin uniforme limpio, sin siquiera tomarse un día de descanso. Pero allí estaba. Con su gorra nueva, los pantalones aún manchados de pantano seco, y esa mirada suya. Tranquila. Directa. El patio quedó en silencio. Los soldados, que antes apenas la notaban, se apartaron al verla pasar. Ya no se reían. Ya no la ignoraban. Ahora, se enderezaban cuando caminaba cerca. El sargento Herrera, que alguna vez la mandó a tareas de limpieza sin mirarla 2 veces, se quitó la gorra. Nadie dijo nada, pero todos lo vieron. Lynn no respondió con gestos. Solo se agachó, recogió una brújula que alguien había dejado caer, la sopló y la dejó sobre la mesa de navegación sin pronunciar una sola palabra. Ese día, el entrenamiento cambió. Un nuevo ejercicio fue anunciado. Identificación de amenaza bajo presión ambiental variable. Nadie entendió bien el nombre, pero sabían que lo habían diseñado después de ella. El primer grupo falló en 17 minutos. El segundo, en 9. El tercero, en 4. Porque ahora no se trataba de correr, disparar o gritar comandos. Ahora el enemigo no se presentaba con peto rojo y rifle de paintball. Ahora era un sonido leve entre arbustos. Un reflejo mínimo en la superficie de un lago. Una sombra que no debía estar ahí. Y nadie lo detectaba. Excepto Lynn. En la demostración, le bastaron 14 segundos para señalar el punto exacto donde un observador infiltrado había colocado un espejo para interferir en la señal térmica. Lo hizo sin moverse del sitio. Sin levantar el rifle. Sin siquiera alzar la voz. Allí dijo, apenas audible. Viento del este. Caña rota. Reflejo demasiado firme. No es agua. Los mandos anotaban cada palabra. Los instructores empezaron a pedirle que supervisara las prácticas. Ella nunca aceptó oficialmente. Pero aparecía. Caminaba en silencio entre los novatos. Si veía a alguien correr innecesariamente, simplemente levantaba una ceja. Y el soldado, avergonzado, reducía el paso. Era imposible saber si aprobaba o no lo que veía. Pero su sola presencia se convirtió en señal de corrección. Y con eso bastaba. El cabo Arias, uno de los más ruidosos antes del incidente, intentó hacerle preguntas. Ella lo miró, ladeó la cabeza, y señaló el suelo. ¿Ves eso? ¿Qué? Justo eso. Arias no entendió. Nada, no hay nada. Lynn asintió. Exacto. No hay huella. Y sin embargo, alguien pasó por aquí. ¿No lo ves?
porque solo busca señales visibles. Pero el silencio también deja rastros. Esa noche, Arias empezó a escribir en un cuaderno. No fue el único. Poco a poco, otros siguieron su ejemplo. Los cuadernos se convirtieron en parte del equipo. Apuntaban sonidos, cambios de olor, niveles de humedad. Lo que antes parecía irrelevante, ahora era vital. La doctrina Lean se había instalado. Sin discursos, sin decretos, solo hechos. Mientras tanto, el Comando Central revisaba otras grabaciones. La operación en la que Lean disparó había sido encubierta. Nadie quería admitir que una misión real se infiltró en un simulacro, pero no podían ocultarlo. Había registros. Había pruebas. Había un disparo que no era simulado. Y había un soldado que no titubeó. La presión aumentaba desde arriba. Se pedía un informe detallado. Se rumoreaba que oficiales de inteligencia querían entrevistarla. Pero Lynn rechazó cada solicitud. No soy experta. Solo vi algo que no encajaba. El comandante insistió. Tu juicio salvó 8 vidas. Queremos aprender de ti. Ella lo miró, respiró hondo, y respondió. Entonces empiecen por mirar más y hablar menos. No lo dijo con arrogancia, lo dijo con cansancio, porque nadie la había escuchado antes. Y ahora todos querían sus respuestas, sin haber aprendido a hacer las preguntas correctas. Una tarde, durante una sesión de reconocimiento en zona boscosa, un nuevo recluta se perdió. Se activó el protocolo de rastreo. 3 escuadrones buscaron durante 1 hora sin éxito. Lynn observó el mapa. Está aquí, señaló. Imposible, esa zona ya la revisamos 3 veces. Entonces lo están buscando mal. Ella tomó una rama, trazó en el suelo un patrón de desplazamiento según viento y peso estimado del novato. Su miedo lo haría buscar sombra, pero su instinto lo llevaría a donde el ruido sea menor. Aquí, entre piedras y musgo. 35 minutos después, lo encontraron, inconsciente, pero vivo. Exactamente donde dijo. No hubo aplausos. No hubo felicitaciones. Solo un silencio aún más profundo que antes. Porque ya nadie dudaba. Ya nadie creía que su suerte era coincidencia. Era juicio. Era precisión. Era ella. Desde ese día, los instructores cambiaron una regla en las simulaciones. Cualquier unidad puede asumir liderazgo temporal si detecta amenaza real. Y todos sabían qué nombre motivó ese cambio. Nguyen Lin. El día que llegaron los altos mandos, nadie lo sabía. Ningún anuncio, ninguna alarma. 3 hombres trajeados, sin insignias, caminaron por el campo de entrenamiento como sombras. Observaban en silencio. No tomaban notas. No hacían preguntas. Solo miraban. Y Lin, como siempre, estaba en el lugar exacto donde no se espera a nadie. En la torre de observación, con binoculares antiguos que ella misma había ajustado. Siguiendo los ejercicios de campo. Anotando en su cuaderno. Respirando como si todo el mundo dependiera de cada segundo. Uno de los hombres de traje la señaló. Es ella. El comandante asintió. Sí. Ella es la que disparó. Pero los visitantes no vinieron a felicitar. Vinieron a comprender. Querían saber cómo alguien sin rango, sin antecedentes brillantes, sin respaldo político, había detectado un enemigo real y tomado la decisión que nadie más tomó. Pidieron reunirse con ella. Lin los recibió en el campo, no en la sala de oficiales. De pie, bajo el sol, sin adornos. ¿Cómo sabías que era una amenaza real? No lo sabía. Lo observé. ¿Y por qué no pediste refuerzos? Porque eran la debilidad que el enemigo buscaba. Si hablaba, morían. Uno de los hombres intentó sondearla. ¿Crees que fuiste la única capaz? Lin bajó la mirada. Sus dedos sostenían el cuaderno como un arma invisible. No. Solo fui la única que no dudó en quedarse sola. La reunión terminó sin más. Los visitantes se fueron tan silenciosos como llegaron, pero dejaron instrucciones claras. Todo registro del incidente debía archivarse como confidencial. Oficialmente, Lin no existió ese día. Pero para la base, era imposible olvidarla. Las semanas siguientes, su método comenzó a institucionalizarse. En los entrenamientos, surgieron simulaciones donde el enemigo no se movía, no disparaba, solo observaba. Y los soldados debían encontrarlo. Ya no era un juego de rapidez. Era uno de percepción. Y fallaban. Una y otra vez. Solo cuando alguien aplicaba lo aprendido de Lin, acertaban. Solo cuando alguien permanecía callado. Esperaba. Escuchaba. Anotaba. Solo entonces, veían lo que estaba ahí desde el principio.
El instructor principal confesó algo al comandante. Antes entrenábamos para reaccionar. Ahora, entrenamos para percibir. La psicóloga de la base, que había ignorado a Lynn en el pasado, comenzó a redactar un protocolo basado en su comportamiento. Tolerancia al silencio en condiciones extremas. Observó algo fundamental. Los soldados hablaban menos, pero entendían más. Y eso, en el campo, era supervivencia. Lynn jamás reclamó espacio, pero el espacio la reclamaba. En el comedor, el asiento frente a ella siempre estaba libre. Nadie lo tomaba sin permiso. Era una forma silenciosa de respeto. No impuesto. No ordenado. Y cuando ella hablaba, incluso si solo eran 3 palabras, todos escuchaban. Una noche, durante una tormenta, las comunicaciones cayeron. Un equipo en el bosque no reportaba. Había interferencia. Desorientación. Confusión. Lynn se levantó de su cama. «¿Puedo ir?» El comandante dudó. «Es peligroso. Nadie ve nada». Ella lo miró fijo. «Justo por eso. Nadie ve». Salió sin más. Con un mapa plástico, una brújula de bolsillo y un viejo impermeable. No llevaba armas. Solo una linterna sin batería. Ella no necesitaba luz. Solo necesitaba oscuridad para ver lo que otros no veían. Caminó durante 3 horas bajo lluvia horizontal. Y los encontró. 7 soldados atrapados en una hondonada, cubiertos de ramas, mojados hasta los huesos. Uno con hipotermia. Otro inconsciente. «¿Cómo los hallaste?», preguntó el líder del grupo, temblando. «Caminan pesados cuando tienen miedo», respondió. Y el agua no fluía bien cerca del sur. Estaban bloqueando el drenaje. Ella no lo dijo con orgullo, ni con arrogancia. Lo dijo como quien dice la hora. Cuando regresaron, los 7 fueron directo a la enfermería. Y ella volvió al patio. Sacó su cuaderno. Se sentó bajo el alero. Comenzó a escribir, mojando las páginas. Nadie la interrumpió. La base entera parecía haber aprendido a moverse en su frecuencia. Más lenta. Más enfocada. Más precisa. Un instructor nuevo se atrevió a decir en voz alta. «Esta no es una soldado común. Es un método. Una filosofía». Y así la nombraron. El método Lynn. Las nuevas generaciones llegaron con ruido. Risas, gritos, botas pesadas. Creían que estaban listos. Y entonces escucharon su historia. No en discursos. No en clases teóricas. La escucharon de labios temblorosos, en los pasillos, en la sala de armas, en el silencio incómodo que seguía a cada simulacro fallido. Una soldado sin rango había hecho lo imposible, esperar en barro frío durante 32 horas, sin moverse, sin hablar, sin fallar. Los nuevos se burlaban al principio. ¿32 horas sin dormir? Imposible. ¿Una sola bala? Puro cuento. Pero luego los hacían ver el video. Imágenes térmicas. Un punto inmóvil. Horas enteras sin cambiar de lugar más de 2 centímetros. El disparo. El colapso del enemigo. El silencio absoluto. Entonces ya no se reían. Comenzaban a preguntar. ¿Cómo lo hizo? Y nadie tenía una respuesta completa. Solo había fragmentos. Control de respiración. Lectura del entorno. Rechazo a protagonismo. Una obsesión casi religiosa por los detalles. Y, sobre todo, la decisión de no hablar cuando nadie escucha. Eso dolía. Porque todos querían ser escuchados. Pero Lynn había demostrado que, a veces, el verdadero poder era saber callar. En los ejercicios avanzados, los reclutas debían pasar 6 horas en un entorno hostil, detectar amenazas y tomar decisiones sin recibir instrucciones. Una y otra vez, fallaban. Confundían señales. Respondían al ruido, no al peligro real. Y cuando volvían, agotados, frustrados, preguntaban, ¿cómo hubiera actuado Lynn? La respuesta era siempre la misma. No habría actuado. Habría esperado. La frase se volvió un mantra. Un recordatorio. Esperar también es actuar. Un día, uno de los entrenadores propuso algo radical: eliminar las órdenes durante el entrenamiento. Cada soldado debía interpretar, decidir y ejecutar sin guía directa. Basarse solo en lo que percibían. Fue un caos. Pero poco a poco, emergieron patrones. Los más callados, los que tomaban notas, los que se mantenían al margen, comenzaron a destacar. Se movían con intención. No hablaban sin necesidad. Y, sobre todo, nunca eran sorprendidos. Uno de ellos, una joven llamada Eva Soria, comenzó a destacar en los ejercicios de observación.
Su estilo era distinto, pero su lógica, similar. Una tarde, después de un ejercicio especialmente difícil, Eva se acercó a Lynn. ¿Cómo supiste cuándo disparar? Lynn no respondió de inmediato. Cerró su cuaderno. La miró a los ojos. Y dijo, porque todo lo demás estaba en silencio. ¿Y si hubieras fallado? Entonces solo habría tenido que esperar 32 horas más. Eva no entendió del todo, pero algo se encendió en ella. Desde entonces, comenzó a escribir su propio cuaderno. Y no fue la única. Poco a poco, los cuadernos comenzaron a multiplicarse. Pequeños, negros, sin marcas, llenos de anotaciones casi crípticas. El oficial de logística comentó con ironía. Nunca pedían libretas. Ahora tengo que pedir cajas completas cada mes. En la cantina, el ambiente también había cambiado. Antes, los más ruidosos se sentaban en el centro. Ahora, el respeto se medía distinto. Quien interrumpía sin aportar, era ignorado. Quien escuchaba con atención, era valorado. Los soldados comenzaron a hablar menos, pero entender más. Y eso no fue casualidad. Fue Lynn, sin quererlo, sin buscarlo, solo estando donde debía, cuando debía. El comandante observaba el fenómeno desde su oficina. Revisaba informes, grabaciones, evaluaciones. Y anotaba algo nuevo cada vez, no sobre resultados, sino sobre actitudes. Como un estilo podía contagiarse sin imponerse. Como el ejemplo podía ser más poderoso que la orden. Una noche, durante una tormenta eléctrica, la base perdió contacto con un dron de vigilancia. El protocolo pedía enviar a un equipo de recuperación, pero Lynn ya estaba preparada. Nadie le pidió ir. Nadie la detuvo. Simplemente salió con una linterna apagada, una mochila mínima y su eterno cuaderno. 5 horas después, regresó con el dron intacto. Y una frase escrita en la tapa del cuaderno. El cielo habla cuando el suelo no dice nada. El comandante leyó esa frase 3 veces. Luego la mandó imprimir en el muro de la sala táctica. Ya no era solo una filosofía. Era doctrina. La doctrina del silencio. La doctrina Lynn. El último ejercicio del ciclo anual fue distinto. No había cronómetro. No había puntuación. Solo una consigna escrita en el pizarrón. Encuentra la amenaza antes de que te vea. 60 soldados participaron. Solo uno la detectó. No fue el más fuerte. No fue el más veloz. Fue una joven reservista que, como Lynn, apenas hablaba. Había estado sentada en la esquina durante los entrenamientos, anotando patrones de viento, sonidos repetitivos, movimientos erráticos de ramas. Cuando la mayoría corría por terreno abierto, ella se detuvo frente a un árbol. Y dijo, «Hay alguien detrás». El camuflaje era perfecto. El actor estaba inmóvil, pero su respiración, lenta y profunda, dejaba una leve vibración en la rama más baja. El silencio había delatado al enemigo. El ejercicio fue cancelado. Los instructores no sabían qué decir. Ella solo escribió algo en su cuaderno. Y nadie volvió a dudar. El método Lynn no era un conjunto de reglas. Era un modo de ver el mundo. Desde entonces, todos los ejercicios incluyeron una variable, ruido inesperado. Los soldados tenían que identificar si el ruido era real, simulado o una distracción. Y no actuar, si no estaban seguros. Una decisión errada significaba perder todo el ejercicio. El índice de errores cayó un 48% en 2 meses. Porque aprendieron a esperar. A observar. A decidir no por impulso, sino por comprensión. Un capitán de otra base visitó Bravo Delta. Observó en silencio durante días. Al partir, dejó una nota. Esta base no grita. Esta base escucha. Y por eso, sobrevive. El comandante la colgó en la entrada. No hubo ceremonia. No hubo discursos. Pero todos sabían por qué estaba ahí. La figura de Lynn comenzó a aparecer en simulaciones gráficas, no como personaje activo, sino como patrón de comportamiento. El manual de formación la mencionaba en una sola línea. Liderazgo silencioso, referencia Lynn, caso 32-1. Una nueva generación de soldados crecía bajo esa influencia. Los oficiales notaban la diferencia. No preguntaban, ¿quién quiere liderar? Preguntaban, ¿quién ha estado observando más? Las respuestas eran otras. Una mañana, Lynn fue llamada a la sala de mando. Allí estaban todos. El comandante, los instructores, los analistas. Y en una pantalla, el mapa térmico del disparo original. 32 horas. Un solo destello. 8 vidas salvadas.
El comandante se acercó con una caja de madera. No es medalla. No es promoción. Abrió la tapa. Dentro, su gorra original, limpia, restaurada, las letras apenas visibles. Out Lynn. Solo queríamos devolvértela. Ella la tomó. No lloró. No sonrió. Solo asintió. Gracias. Y se fue. Esa noche, escribió su última entrada en el cuaderno. No es necesario que recuerden mi nombre. Solo que, cuando todo se detiene, alguien tiene que quedarse quieto y ver. Semanas después, se retiró del servicio activo. No por cansancio. No por lesión. Simplemente, porque ya había cumplido. Nadie supo a dónde fue. No dejó contactos. No buscó homenajes. Pero cada nuevo recluta escuchaba su historia. Y cada año, al finalizar el ciclo, un soldado leía en voz alta, en medio del patio, bajo el silencio absoluto. 32 horas. Una bala. 8 vidas. No fue suerte. Fue atención. Y entonces el comandante decía la frase final. Siempre la misma. En esta base, el silencio no es vacío. Es vigilancia. El legado de Lynn se mantuvo vivo. No por estatuas. No por nombres en placas. Sino por cada soldado que, frente a una decisión imposible, elegía quedarse quieto un segundo más, para ver lo que nadie más veía. Y en ese instante, en ese silencio absoluto, Lynn seguía ahí. Exactamente donde necesitaba estar. Exactamente cuando más se la necesitaba.